Vamos a hablar un poco de los ingresos, el dinero, ¿cierto? El dinero que ingresa todo el tiempo. Obviamente su definición es muy sencilla. Ingreso es todo el dinero que entra en mi bolsillo de forma puntual o de forma periódica. O sea, puede ser continuo, puede ser único, pero finalmente es todo el dinero que entra a mi vida, ¿cierto? Ingresos hay muchísimas clases de ingresos, pero lo importante es que tengamos muchas clases de ingresos. Porque normalmente no tenemos sino una o dos fuentes de ingreso. Ahorita hablamos un poco más de eso. Pero, por ejemplo, ingreso puede ser mi salario, ¿cierto? Si yo soy un empleado y trabajo un horario fijo al día, 8, 10, 12 horas al día, y el cheque del mes, entonces eso es un ingreso, ¿cierto? Otro ingreso podría ser, hombre, es que yo aparte de mi salario normal, genero unas comisiones, ¿cierto? Porque vendo, comercializo algunos productos dentro de la empresa o fuera de la empresa, no sé. Entonces tengo unas comisiones o tengo unas ventas, ¿cierto? Eso es otro tipo de ingreso. Ingreso podría ser, por ejemplo, al final de año, las bonificaciones, las primas que se llaman aquí en Colombia, que es una especie de pago adicional por el tiempo que llevo laborando, las cesantías o los temas de pensión y jubilación que me van a entrar después. Eso también podría ser un ingreso, ¿cierto? Hay muchas clases de ingresos, hombre. Si yo también tengo inversiones, las utilidades o los intereses que me genera la inversión, eso es un ingreso. Si yo tengo una inversión, por ejemplo, o soy parte de una empresa, las utilidades que genera esa empresa también son un ingreso. Si tengo acciones en el mercado accionario, los dividendos que me generan esas acciones son un ingreso, ¿cierto? Entonces hay muchas clases de ingresos y lo más importante, aparte pues de conocerlas, es que usted tenga la mayor cantidad de ingresos posibles, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de una clasificación. La clasificación hay dos tipos de ingresos. Hay ingresos activos e ingresos pasivos. Un ingreso activo, dado su nombre, es algo que requiere una actividad, una demanda, digamos, fuerte de parte de esa situación para que se genere. Por ejemplo, yo trabajo 8 horas diarias, es un ejemplo, ¿cierto? Usted trabaja 8 horas diarias, o 10, o 12, o 15, o 20, y por esas cantidades de horas que usted trabaja, pues usted genera el ingreso, ¿cierto? Entre más horas trabaje, lógicamente, pues más ingreso va a generar. A eso lo llamamos un ingreso activo, que es el ingreso como más común y corriente que encontramos, porque es el ingreso tanto de los empleados como de los independientes, de casi todos. Hay otro ingreso que es un ingreso pasivo, ¿cierto? Que es un ingreso que también requiere una actividad, también requiere ciertas cosas, pero no es tan demandante como el ingreso activo, ¿cierto? Pero para que se pueda dar, se requieren unas características, que eso lo hablamos en otro video, pero el ingreso pasivo como tal es un ingreso que no requiere de tanta actividad. Me explico, un ejemplo sencillo. Yo compro un vehículo y ese vehículo lo pongo a trabajar con Uber, ¿cierto? Un ejemplo sencillo que puede pasar. Lo pongo a trabajar con Uber, entonces le pongo un conductor, un amigo, un familiar, un conocido o una persona que, digamos, reúna las condiciones, lo pongo a trabajar en conducir el Uber y pues ese representa un ingreso tanto para esa persona que está conduciendo el Uber como para mí. Si yo estuviera conduciendo el vehículo sería un ingreso activo, pero si yo pongo a alguien a que lo conduzca y me genera un dinero adicional, tanto para esa persona como para mí, pues yo ya lo considero un ingreso pasivo. Pero no quiere decir que no tenga que hacer nada. Claro, tengo que contratar a la persona, tengo que estar pendiente de pronto del mantenimiento del vehículo, tengo que estar pendiente también de cómo se está comportando financieramente, si está dando o no está dando, ¿cierto? Entonces no es un ingreso que no requiera ningún esfuerzo, porque mucha gente cree que libertad financiera entonces es libre de esfuerzo, si no tengo que mover un dedo y no tengo que hacer nada. Pues no, en realidad libertad financiera no es eso, libertad financiera tiene que ver con otras cosas y eso también implica un esfuerzo. Lo que pasa es que es un esfuerzo más chévere porque es un esfuerzo que le permite a usted escoger cómo quiere dedicar su tiempo, ¿sí? También lo hablamos más profundamente en otro video, pero lo importante es, hay ingresos pasivos e ingresos activos. Normalmente, y es muy triste, pero la gran cantidad de personas tienen máximo uno o dos tipos de ingresos, independiente de si son ingresos activos o ingresos pasivos, porque ninguno es mejor que el otro, ¿cierto? Hay que tener de los dos, pero tienen uno o dos. Entonces, por ejemplo, que es que yo soy empleado y tengo mi trabajo y llevo 5 años en la empresa. Súper bien, súper chévere, maravilloso, pero es solo un ingreso. ¿Qué pasa si la empresa cierra, si la empresa decide reducir el personal por problemas? Ni siquiera tiene que ser algo malo, digamos desde el punto de vista de que, es que mi jefe me la tiene montada y me echó.
Puede que eso pase, listo, pero supongamos que no, simplemente es algo que, una situación coyuntural. Hombre, es que la empresa decidió trasladar sus operaciones o de pronto yo no puedo seguir trabajando en esa empresa porque me queda muy lejos. Bueno, cualquier situación y usted solo depende de esa fuente de ingresos, del empleo. ¿Qué pasa si esa fuente de ingresos cesa? O sea, se acaba, no va más. Pues su nivel de gastos igual sigue por ahí montado, ¿cierto? Entonces se vuelve una situación bastante complicada. Porque mis ingresos faltan, pero mis gastos todavía están ahí. Yo todavía tengo que pagar, todavía tengo que comer, todavía tengo que vivir en algún lugar. Y eso súmele si de pronto tiene otras responsabilidades, si tiene esposa, si tiene hijos, ¿cierto? Se vuelve bien complejo. Entonces es muy, muy riesgoso yo depender de una única fuente de ingreso. Para el mismo lado, hombre, conozco casos así, es que no es que yo tengo mi negocio, ¿cierto? Mi empresa. Y obviamente súper chévere que tenga la empresa, ni bueno ni malo, ni mejor ni peor que tener un empleo, es diferente simplemente. Pero si su única fuente de ingresos es su empresa, también es una situación riesgosa, porque de pronto pueden pasar cosas que le afecten el flujo de caja de su empresa, el dinero que está generando su empresa, y ¿qué va a pasar? Si su única fuente de ingresos era la empresa, ¿cierto? Entonces usted tiene que tener alternativas de ingreso, tanto de ingreso activo como de ingreso pasivo. Tampoco es que usted no vaya a ser, es que libertad financiera es solo tener ingresos pasivos. Muy rico, pero qué bueno tener de las dos, ¿cierto? Porque eso me permite a mí realmente ser libre de una situación que yo no controle. Si una de mis fuentes de ingreso falla, qué bueno yo tener otras 5, otras 8, otras 10, que me permitan mantener la situación bajo control, ¿cierto? Eso es lo importante de este tipo de información, ¿cierto? De educación. Para eso nos estamos educando, para que tengamos varias fuentes de ingreso, de ingreso activo y ingreso pasivo. Obviamente el ingreso activo va mucho más ligado a las cosas que a mí me gustan hacer dentro de la medida de las posibilidades, porque si es un ingreso activo y adicional a mí no me gusta, no me trama, no es lo mío, no me apasiona, pues usted genera dinero pero va a ser muy infeliz. Entonces, realmente tampoco tiene mucho sentido. Entonces, pilas con esto. O sea, la recomendación, y lo vamos a desarrollar obviamente con mayor profundidad, pero la recomendación es tenga buenas fuentes de ingreso. Más de 3, al menos más de 3. Al menos. Y eso que está un poco bajo. Pero si tiene 1 o 2, hay que empezar a pensar en nuevas alternativas de ingreso. El reto para este video es muy sencillo y es, voy a clasificar mis ingresos. ¿Cuántos ingresos tengo? Es que yo tengo un salario. Listo, muy bien. ¿Cuánto dinero es ese salario? Quincenal, mensual, preferiblemente todo en un periodo mensual. Tengo unas comisiones, o es que me entra un dinero porque tengo un apartamento rentado, bueno, todos los ingresos que usted tenga. Y adicional ahí al ladito o entre paréntesis le va a poner, este es un ingreso activo, este es un ingreso pasivo, este es un ingreso activo, este es un ingreso pasivo. Si no tiene ningún ingreso pasivo, también, no hay ningún problema. O si todos sus ingresos son pasivos, súper chévere, pero también le falta un ingreso activo, ¿cierto? Hay que tener de los dos. Entonces, el reto es clasificar sus ingresos, si son pasivos o si son activos, y listarlos y sumarlos el total, para que lo tenga en cuenta. Espero que le haya servido muchísimo esta información para que la aplique, y obviamente nos vemos como siempre en un próximo video.